articulación sacroiliaca es una articulación que está situada en la pelvis, entre los huesos del ilíaco y el sacro, que se inflama por diferentes causas. La causa más frecuente del problema es el traumatismo, ¿de acuerdo? El segundo problema sería en mujeres jóvenes problemas con el parto o con el embarazo en sí, que alteran la dinámica de la pelvis. Y la otra causa es la cirugía de espalda previa. El diagnóstico de la sacroiliitis es tan complicado, primero porque la profesión médica es un problema que es poco conocido, sobre todo su tratamiento. El hecho de que exista la sacroiliitis es bien conocido, pero que exista una solución a ella no lo sabíamos hasta el 2008 que se describió la técnica. Aparte, no tenemos hoy en día ninguna técnica radiológica que nos identifique que el paciente tiene realmente una sacroiliitis. Por lo tanto, vamos a tener que basarnos básicamente en el diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Y la infiltración para saber que esa persona tiene una sacroiliitis. Esta cirugía es una cirugía mínimamente invasiva que se realiza con una incisión pequeña de 3 centímetros en el lateral del glúteo. Lo que vamos a hacer es atravesar con un tubo hasta la propia articulación sacroiliaca, que siendo esta articulación completamente plana, atravesaremos 1, 2 y 3 pivotes de manera triangular, haciendo que el movimiento de la articulación sacroiliaca quede completamente bloqueada, ¿de acuerdo? De este modo lo que vamos a hacer es disminuir este pequeño juego o movimiento que tiene, disminuyendo el dolor que tienen los pacientes. Esta cirugía se requiere una alta especialización debido a que cada sacroiliaca es distinta en cada paciente. Habitualmente las sacroiliacas que están afectadas son las de las personas que tienen articulaciones pequeñas o que tienen una morfología peculiar. Con ese tipo de patologías, la vida del paciente mejorará mucho con su tratamiento porque son personas que tienen una larga evolución de dolor crónico. Son personas que vienen sufriendo desde mucho tiempo de evolución porque tienen un problema que no ha estado diagnosticado. Por lo tanto, cuando identificamos el problema y tratamos el problema, podemos mejorar mucho la vida de estas personas. Este tipo de cirugías necesitamos tecnología de alta precisión porque tenemos que colocar implantes en articulaciones que son muy pequeñitas. Por lo tanto, contaremos en el quirófano con la adquisición de las imágenes con el O-arm, ¿de acuerdo? Que nos dará una imagen real del paciente dentro del quirófano, y usaremos la navegación intraoperatoria para colocar de manera precisa los implantes en esta articulación. Lo que valoro más de mi trabajo es realmente encontrar al paciente después de haber hecho un tratamiento, haber hecho una rehabilitación, haber hecho el seguimiento postoperatorio, ver que llega a la consulta y que me diga que está bien, que hemos solucionado su problema, y lo que más me gusta es decirle que ya no hace falta que me venga a ver.